¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan en esta cuarta emisión del programa La Llave, un programa del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. Transmitimos aquí desde los estudios de Canal 12.1 del Instituto Colimense de Radio y Televisión. Es un gusto saludarles para poder compartir con ustedes pues todos estos temas que tienen que ver con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, también del derecho ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que tiene que ver con datos personales. Y bueno, toda una experiencia con ustedes, esta temática. Y para iniciar un comentario que está vinculado a una pregunta, un cuestionamiento que nos hacen a los órganos garantes a nivel nacional, nos lo han planteado aquí en el estado de Colima, cuando hablamos de la utilidad del ejercicio del derecho a la información pública, en los beneficios que eso representa. Y la respuesta está también en el nombre que tiene este programa, La Llave. ¿Por qué? Porque al tener información, al ejercer el derecho a la información, obtener documentos, nosotros podemos ejercer otros derechos y que en su momento nos van a repercutir y nos van a generar quizás algún beneficio o también puede ser de utilidad social. Y bueno, para esto hemos preparado diferentes cápsulas con estos contenidos y al final también tenemos un invitado para hablar de un tema que es fundamental y que precisamente tiene mucho que ver con esta utilidad. Tiene que ver con el papel de la transparencia o la utilidad que tiene la transparencia para ejercer el periodismo. Quédense con nosotros, seguro le va a interesar. Y bueno, para iniciar, ya está con nosotros nuestro primer invitado que nos va a presentar una cápsula. Usted seguramente ha escuchado esta plataforma que ha sido exitosa y que en tiempos de pandemia pues superó, hubo cifras récords de personas que hacen uso de esa plataforma, TikTok. Y aquí está con nosotros Eduardo Barrera. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y platícanos sobre tu cápsula, por favor. Gracias, Gilberto, es un placer estar aquí con ustedes. Sí, retomando un poco de lo que comentas anteriormente, los temas de transparencia, protección de datos personales, archivos, ha llevado un avance en llevar la información porque las personas han interesado más en los temas de transparencia y protección de datos y se ha llevado esa información a las plataformas digitales, como es el caso del TikTok, que es algo padrísimo porque a pesar de que es una plataforma de entretenimiento, ahora se está utilizando como medio de información. Y sabemos que la mayoría de las personas que utilizan estas plataformas son jóvenes. Entonces, es una forma de llegar más, de llevar esa información a esas personas que regularmente son los que menos conocen de este tipo de información. Bueno, pues si te parece, Eduardo, vamos a ver tu cápsula. Va, perfecto. Adelante, por favor. ¿Sabías que cada que haces un trámite y presentas tus documentos oficiales, cada que descargas una app en tu cel o hasta cuando sacas una tarjeta de lealtad en tu tienda, estás dando tus datos personales? Recuerda que puedes hacer valer tus derechos ARCO. Pero, ¿qué son los derechos ARCO? Acceso. Accede a la información que cualquier entidad pública o privada tiene sobre ti. Rectificación. Pide que rectifiquen, actualicen, modifiquen o cambien tus datos cuando estén equivocados o incompletos. Cancelación. Pide que te cancelen o eliminen tus datos para que ya no los tengan ni te estén llamando. Oposición. Puedes oponerte y pedir que dejen de utilizar tus datos para que esto no te afecte. Ahora, ¿sabes con quién puedes acercarte para hacer solicitudes de derechos ARCO? Si quien recabó tu información es una empresa, entra a su página web y busca los datos de contacto en el aviso de privacidad. Normalmente están hasta abajo del sitio web. Si es una app, está en el menú de opciones. Si tu información la tiene una institución pública, hazlo ante su unidad de transparencia o en la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Sabes qué son los datos personales? Estos son los datos que identifican o hacen identificable a cualquier persona.
como por ejemplo el nombre, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, mi número de teléfono, mi correo electrónico, mi cuenta en alguna red social. Si quieres conocer más de ellos, acércate al INAI y cuestiona sobre ellos. ¿Sabes qué es el Infocol? Es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Colima. ¿No sabes cómo realizar una solicitud de información? ¡Acércate! ¿Quieres saber cómo solicitar información pública? Acércate. ¿Quieres consultar documentos públicos? Acércate. ¿Una institución pública excedió o transfirió tus datos personales sin tu consentimiento? Acércate. Recuerda que en el Infocol podemos apoyarte. Bueno, pues ahí está los temas de transparencia, de datos personales en TikTok. Y bueno, es una buena oportunidad para invitar a los jóvenes, adolescentes y, ¿por qué no?, también a los adultos que también se han incorporado y hacen uso de esa plataforma. Sí, claro, la idea es llevar la información de transparencia y protección de datos, sobre todo cómo cuidar los datos personales en las redes sociales, porque muchas veces cometemos el error de subir información personal a nuestras redes, pero no solo llevarla a los jóvenes, sino llegar a todo público en general. De hecho, vimos ahí la participación de un comisionado del INAI que hace uso de esas plataformas. Finalmente, de eso se trata, ¿no? De socializar todo lo que los órganos garantes procuramos, que la gente conozca y sepa cómo ejercer estos derechos. Así es. Muy bien. Te agradecemos mucho tu presencia y tu colaboración, Eduardo. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Continuamos. Hablábamos al principio de la utilidad que tiene el ejercicio del derecho a la información pública. Pero bueno, ¿cómo es útil la información que por obligación tienen que publicar las instituciones públicas en un apartado de transparencia ahí de su página web, incluso la Plataforma Nacional de Transparencia que ya hemos comentado en otros momentos? Pues la información por sí misma pues no tiene relevancia, está ahí publicada. La relevancia se adquiere cuando usted se apropia de ella, cuando usted ingresa a ese apartado de transparencia, cuando consulta información que le es de interés, como hemos dicho en otros espacios, para realizar algún trámite, para ver qué requisitos se están pidiendo para obtener una licencia. Bueno, es infinita las posibilidades que se tienen para darle ese uso útil a esa información que está ahí, que se puede consultar y que también se puede solicitar. Y para ello ya está con nosotros nuestra siguiente invitada. Andrea, bienvenida. Andrea Tovar, quien es la titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información del Estado de Colima, y que nos va a compartir finalmente lo que es esta figura, la Unidad de Transparencia. Hola, ¿qué tal, Gilberto? De nuevo por aquí. Fíjate que vamos a hablar de una figura que es muy importante, a mi parecer de las más importantes en esto del derecho de acceso a la información, porque precisamente es la encargada de darle trámite y seguimiento a las solicitudes que presentan las personas ante las instituciones públicas. Pero no me quiero adelantar mucho, Gilberto, si quieres vamos a ver la cápsula. Me parece muy bien. Adelante, por favor. Las unidades de transparencia son un órgano operativo dentro de las instituciones públicas, encargadas de recibir y tramitar las solicitudes de información que formule cualquier persona. Las unidades de transparencia son, en pocas palabras, el vínculo entre los particulares y la institución pública sobre la cual desean conocer información. Así, las unidades de transparencia son las encargadas de realizar los trámites internos necesarios para la correcta atención de todas y cada una de las solicitudes de acceso a la información que se interpongan. Es decir, recibir la solicitud de información, remitirla al área que genera, resguarda o posee la información solicitada y una vez que el área haya generado la respuesta, encargarse de entregar al particular la misma. Cabe destacar que las solicitudes de acceso a la información pueden generarse por distintas modalidades, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, de manera presencial a través de un escrito o de forma oral, a través de correo electrónico o cualquier otro medio, incluso por paquetería.
Un papel fundamental de las unidades de transparencia es precisamente auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información en cualquiera de la modalidad seleccionada y asesorar cuando sea necesario para un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información. Esta figura de la unidad de transparencia tiene que estar en todas las instituciones públicas. Tiene que haber una persona que atienda cuando las personas van a formular una solicitud de información. Así es, las unidades de transparencia para esto tienen que estar en lugares tanto visibles como accesibles. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones públicas deben de brindar las condiciones necesarias para que todas las personas, incluyendo las personas que cuentan con alguna discapacidad, por ejemplo, motriz, puedan llegar al lugar donde se les va a orientar para generar alguna solicitud de información. Y así, pues como hemos venido mencionando a lo largo de estos programas, es un derecho para todas las personas y pues que así lo puedan ejercer de manera efectiva. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Y te quiero comprometer porque hablaste del tema de la accesibilidad, que también es importante porque es un tema de inclusión, que nadie quede fuera de la posibilidad de ejercer este derecho, y ojalá nos puedas compartir después una cápsula con esta temática, ¿te parece? Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy bien, muchas gracias, Andrea. A ustedes. Continuamos, vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Transparencia, acceso a la información, protección de datos, anticorrupción. Estos y otros temas abordaremos próximamente en el programa La Llave. Le invitamos a que nos acompañe. Hola, los invitamos Vamos a ver el programa La Llave Por el canal 12. por el canal 12. Y las redes sociales de Infocol. Gracias por continuar con nosotros. Gracias también por interesarse en estos temas que estoy seguro son de interés y de utilidad. Como dijimos al principio, estamos hablando de que hay un factor de usar información que está ahí disponible y que nos puede servir para diferentes objetivos. Pero vamos a hablar de uno en particular. ¿De qué sirve la transparencia para el ejercicio periodístico? El derecho de acceso a la información pública. La utilidad que esta tiene para hablar en este tema, y hemos invitado y está con nosotros el doctor Arnoldo Delgadillo Grajeda. Arnoldo, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gilberto, muchas gracias, un placer como siempre poder participar en las actividades del Infocol y bueno, siempre aquí a la orden, ya lo sabes. Gracias, y pues como decíamos al principio, la transparencia, el acceso a la información pública, ¿realmente es de utilidad en el caso particular para ustedes en el ejercicio periodístico? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Yo creo que el periodismo es un elemento fundamental de la vida democrática. Y en esa lógica, cuando ha ido habiendo avances democráticos y por lo tanto avances para la práctica periodística, han estado necesariamente acompañados de también avances en aspectos de transparencia y de acceso a la información pública. Hoy en día me parece imposible pensar en un ejercicio periodístico, al menos en el caso de las democracias o de quienes aspiramos a vivir en democracia, sin que exista una legislación robusta en materia de acceso a la información pública y sin que exista este diálogo permanente entre los y las periodistas que están constantemente consultando las herramientas y haciendo uso justamente de los recursos que nos provee el acceso a la información. Entonces, respondiendo muy concretamente a la pregunta, me parece que es súper útil y hoy en día impensable que no existiera. Es decir, podemos hablar de que hay un antes y un después de la transparencia en el ejercicio periodístico. Es decir, hay una aportación que en su momento, dado esta política, porque son políticas públicas que están, hemos dicho, hay un artículo de la Constitución, hay leyes reglamentarias
que en su momento han detonado una nueva dinámica en el quehacer periodístico. Sí, completamente de acuerdo. Creo que si vamos a los orígenes del periodismo, quizá su labor o su razón de ser más primigenia tiene que ver con revelar cosas, se decía mucho, ¿no? Que alguien desea que permanezcan ocultas, que generalmente quien lo desea pues tiene cierto tipo de intereses, ya sea económicos, fácticos, políticos. Entonces, digamos que al tener esta política pública que tú señalas en materia de transparencia, hoy en día que es una legislación muy robusta, muy desarrollada, muy probada, acercamos o acortamos el camino que tiene que hacer el periodista, la periodista para revelar esas cosas. Porque hoy en día todos los entes públicos o cualquier ente que reciba financiamiento público pone justamente en una caja de cristal eso que hace. Y eso facilita mucho que el periodista pueda acercarse con su lupa acuciosa a observar esa información que ya está disponible y comenzar a investigar y atar cabos con base en eso. Hay que decirlo, o sea, la información per se no es el trabajo periodístico. Es más bien como una herramienta, una manera en la cual quienes ejercemos el periodismo podemos acceder a la información con base en la cual hacemos la investigación, ¿no? Que te digo, es como acortar el camino, facilitar el acceso y por lo tanto, pues hace más accesible, vamos. Documentar para ustedes es importante, documentar, tener la evidencia de lo que están publicando, creo yo que es la parte fundamental que le da ese valor a esa publicación. Sí. Entonces, aquí estamos hablando de que en la medida que hagamos la chamba, los órganos garantes de transparencia para vigilar el adecuado cumplimiento de esta ley y que las instituciones hagan su parte, pues ahí está la primera posibilidad y ahí es donde a ustedes les corresponde hacer ese trabajo y de indagar y de extraer esa información para traducirla en un artículo, en un reportaje, ¿cierto? Lo dices perfectamente, ¿no? Creo que esa sería la aspiración máxima, o sea, que la labor del periodista sea solamente acercarse a esa fuente, que sea el apartado de transparencia en la página web, que sea la solicitud de información, pero que no haya que pelear porque la información que debe ser pública lo sea, ¿no? Tú sabes, vimos el caso cuando estaba haciendo yo un reportaje acerca de los bomberos voluntarios que estaban articulados a través de un patronato, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo buscaba la información justamente de los estados financieros del recurso público que recibían y no estaba disponible. A ver, ¿ahí qué hubiera pasado si ellos como ente que recibe financiamiento público hubieran cumplido a plenitud con este apartado de transparencia, ¿no? Entonces ya me acerqué con ustedes y me ayudaron a acceder a esa información. Por lo tanto, sé que hay avances, pero el ideal sigue siendo eso, que uno como periodista tenga acceso a esa información de primera mano sin necesidad de estar peleando porque la hagan pública. Hay que recordar que, y aquí lo hemos dicho y lo decimos en todas partes, que la ley de transparencia, la primera ley, que fue la ley federal, tiene su origen en la sociedad civil organizada. Y hubo un grupo de periodistas que en su momento fueron claves en impulsar esta ley y que fueron también lo que empezaron a despertar ese interés social. Y de hecho nos vamos al 2002 cuando surge el famoso Toalla Gate, cuando se saben ciertas compras que se hacían y hemos ido evolucionando y actualmente hay publicaciones bastante ilustrativas de lo que es el resultado de ejercer el derecho a la información para un producto periodístico. Sí, hoy en día yo creo que es impensable ver un premio nacional de periodismo o los premios que otorga la Fundación Gabo a nivel Latinoamérica para trabajos mexicanos en este caso, sin ver el acceso a la información pública, ¿no? O sea, se ha convertido en una herramienta fundamental. Tú diste algunos ejemplos de las primeras experiencias. Hoy en día tenemos, por ejemplo, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que cimbró el sistema político, ¿no? Y tenemos muchos más casos donde el acceso a la información, la consulta de archivos, tanto históricos como públicos, como estados financieros, como registros, por ejemplo, públicos de la propiedad, han sido claves para la construcción de los productos periodísticos. Entonces yo creo que hoy en día, insisto, no podemos entender el ejercicio periodístico de investigación, ese periodístico de calidad, de profundidad, sin esta patita justamente que sostiene el acceso a la información pública. También ha implicado que los periodistas se especialicen, porque dijiste adecuadamente, el periodismo de investigación. En otros continentes, en otros hemisferios, hablan del periodismo de datos.
concretamente en España, que implica el obtener esa información, discernirla, interpretarla y sacar un producto. ¿Qué tanto también los periodistas han transitado en esta nueva realidad, en una realidad que permite documentar? Yo creo que ese es el punto que nos queda pendientes como periodistas, el manejo de grandes volúmenes de datos de información como la que se otorga a través de los órganos garantes y de las unidades de transparencia, que es el manejo de esas cantidades enormes de información, deje de ser algo solo para periodistas especializados, privilegiados, que tienen el manejo de software especializados, el manejo avanzado de Excel, y que todos como periodistas, todas como periodistas podamos pues aspirar a un dominio pleno de eso, ¿no? Implica especialización definitivamente, implica un manejo no solamente legal de la norma, en este caso sobre la cual se sustenta el acceso a la información pública, sino también el manejo posterior de herramientas digitales y de ofimática, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con esas bases de datos que luego nos entregan las dependencias? ¿Cómo las filtramos? ¿Cómo las graficamos? ¿Cómo las entendemos? Entonces creo que eso es lo que nos falta a los periodistas, que estas prácticas formen parte de nuestro ADN natural y que deje de ser solamente para las unidades de investigación de Aristegui Noticias, de N+, del País, y que sea realmente una práctica permanente, incluso en el contexto de periodismo local, que es algo que nos sigue faltando. Hay una curva de aprendizaje desde que surge la ley de transparencia y ha ido evolucionando la legislación. Hay que recordar que cuando hablamos de información pública, creo que nos falta agregarle información pública gubernamental. Finalmente nosotros cuando googleamos algo, nos dirige a portales oficiales. Si nosotros queremos checar algo o a alguien que está vinculado a la función pública, nos dirige a un portal. Entonces es información pública gubernamental la que tiene que estar allí. Arnoldo, era común, yo no sé qué tanto ha dejado de serlo, el citar fuentes extraoficiales, porque era una posibilidad ante la falta de poder documentar, de poder tener la evidencia. ¿Qué tanto ha ido ya esa parte como relegándose? Fíjate que no había reflexionado sobre ello y ahora que lo hice es interesante, ¿no? Antes, ¿cuál era el único recurso que tenía el periodista para sobar los datos gubernamentales oficiales? Era justamente tener un amigo en la dependencia que te filtrara el dato, ¿no? Y manejarlo como extraoficial, el dato es este. Tú sabías que era, pero no había una fuente oficial que te permitiera el sustento periodístico, el rigor necesario. Creo que sí se ha cortado esta brecha a raíz del acceso a la información pública, porque ahora ya no solamente te quedas con la información que las dependencias, que las instituciones te dan, te ofrecen, que es bajo su agenda de comunicación de lo que les interesa y les conviene comunicar, sino también hay los mecanismos para que tú puedas preguntar acerca de la información que a ti te interesa, sea o no beneficiosa para ellos. Entonces esto da la posibilidad de citar documentos oficiales, de acceder a fuentes oficiales, y eso obviamente aumenta el rigor y pues le da mucho más validez al trabajo periodístico. Definitivamente que es una oportunidad que todavía estamos explorando y ver todo ese potencial. Para finalizar, tú eres formador de periodistas. Tú eres una persona que ya en su momento en el quehacer pues, has ejercido tu derecho y has visto la utilidad de la misma. ¿Cómo ves a esas nuevas generaciones? Porque finalmente habemos generaciones que nos tocó transitar y subir, así como a las tecnologías, ¿no? Conocer, hay una generación que ya está creciendo con esa existencia de este marco jurídico. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones, sobre todo a estudiantes del ámbito de comunicación y periodismo? No, retomo lo que te decía, ¿no? Mi aspiración como formador, por eso yo siempre en cuanto puedo los acerco a estas herramientas, ahí te damos lata a través del Infocol para que nos capaciten al respecto, porque es fundamental que sepan, y no me dejarás mentir, tú que me has ayudado a capacitar a varios grupos, la cara de asombro que tienen cuando saben el poder de la información, ¿no? El poder de acceder, el poder de preguntar y además la obligatoriedad de los entes públicos para brindarles esa información, ¿no? Y aunque su primer impulso siempre es preguntar cuánto gana, cuánto gana el diputado, el presidente, siempre está como ese asombro y esa posibilidad de irse formando en las herramientas que son necesarias. Y aparte de ese asombro que me ha tocado también vivir cuando saben que unos años atrás, 20 años atrás, esto que estamos hablando, pues era letra muerta. No creen que no era posible, ¿no? Dicen, ¿cómo? O sea, pues es el gobierno, tenemos que saber, es nuestro dinero, ¿no? Hoy lo ven así. Es esa parte histórica que no hay que olvidar, también para no repetir. Exactamente, es clave no olvidarlo. Arnoldo Delgadillo Grajeda, doctor,
Eres doctor en ciencias sociales, ciencias justamente, sociales. y trabajo, estudio sobre periodismo, lo que tiene que ver justamente con las metodologías, cómo es que los y las periodistas podemos interpretar la realidad social. Pues ahí tienen, hay mucho por hablar. Ojalá haya la oportunidad más adelante de compartir este u otro espacio donde podamos discutir este tema. No, hombre, siempre un placer, Gilberto, y mucho éxito en este programa que recién inicia. Muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes que nos prestaron el favor de su atención. Les esperamos en la siguiente emisión. Mi nombre es Gilberto Olmos. Cuídese mucho, que le vaya bien.